Buenas tardes, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor en esta tarde de día martes. Hoy estamos acá con un calorcito sabroso, pero de alguna manera sabemos que cuando estamos en la gracia del Señor viene un frío fraternal. Bueno, que Dios les bendiga. Estamos desde Iglesia de Cristo de Benecer, Ocosingo. Será un privilegio compartir con ustedes en esta tarde nuestro culto matrimonial. Así es que vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo y que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta tarde preciosa y maravillosa, Señor, que tú nos regalas. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, suplicando, Padre, que en esta tarde quites toda carga, todo estorbo, todo tropiezo, Señor, todo aquello que impida que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, Padre. Desde ya llevamos todo pensamiento cautivo a la mente y obediencia de Cristo, Señor. Te suplicamos, Padre, que venga tu revelación, Señor, que traigas la unción, Señor, para que prepare desde ya, Señor, nuestros corazones, Señor, y venga ese refrigerio, esa palabra, Señor, de amor, esa palabra de bondad, esa palabra de gracia, Señor, esa palabra de fortaleza, esa palabra, Señor, para que nos construya, Señor, para que haga en nosotros, Señor, una restitución, una restauración, Padre, y que toda tu gracia, Señor, sea manifiesta, Padre Celestial, en esta tarde preciosa, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero abordar un tema en esta tarde que desde ya sabemos que será una gran bendición. Quiero tomar como texto base Levítico capítulo 27, versículo 34, donde la palabra del Señor dice: estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Cuando vemos los mandamientos que el Señor nos deja ver acá en Levítico 27, 34, les voy a explicar que hay tres clases de mandamiento, ¿verdad? Están los mandamientos del Padre, que son los que el Señor le dio allá en el monte Sinaí a Moisés. Eso los puede usted ver en Éxodo capítulo 24, versículo 12, cuando el Señor dice: y el Señor le dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos, ¿verdad? Esos son los mandamientos del Padre que el Señor le dio a Moisés para que se los trasladara al pueblo de Israel. Están los mandamientos del Hijo que aparecen en Mateo capítulo 25, versículo Mateo 5, Mateo 5 del 27 al 28, donde dice la palabra del Señor: habéis oído que se dijo, ¿verdad? Ahí dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Entonces el Señor Jesucristo viene y le agrega otra parte, dice: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, estos son los mandamientos del Hijo, los que aparecen en Mateo 5, versículo 27 y 28. Espero no haber confundido a nadie ahí en ese trabalenguas que tuve, ¿verdad? Y están los mandamientos del Espíritu Santo que aparecen en Romanos capítulo 13, versículo 9, donde dice, hablando el apóstol Pablo: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Estos son los mandamientos, entonces, los del Padre, los que aparecen en el libro de Éxodo; los del Hijo, los que aparecen en el Nuevo Testamento; y los del Espíritu Santo son los que trasladan los apóstoles. De la misma manera podemos ver estos mandamientos como como primeros, ¿verdad? Están los tres mandamientos que son primeros cada uno en su orden, digamos. Está el primero en importancia, que aparece en Marcos capítulo 12, versículo 29, cuando el Señor dice: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el primero en importancia es oír.
El primero en importancia es oír. El primero en orden aparece en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Y entonces ahí dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, está el primer mandamiento en importancia, está el primer mandamiento en orden y también está el primer mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Entonces, podemos ver a la luz de la palabra entonces que hay 3 grupos de mandamientos que nosotros los podemos aplicar para cada grupo. Por ejemplo, el primer grupo de mandamientos o los primeros mandamientos que aparecen fueron los que el Señor le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Usted se recuerda ya cuando a Moisés se le entregaron las tablas, eran los mandamientos para el pueblo escogido del Señor, que es el pueblo de Israel. Pero también están los mandamientos que son para la iglesia, que el Señor permitió por medio del apóstol Pablo que se escribieran, ¿verdad? Hay diferentes apóstoles que los escriben, pero el perito arquitecto de la iglesia fue el que escribió los mandamientos para la iglesia. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 7, cuando dice antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues él, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Es decir, al apóstol Pablo se le dio esa delegación apostólica para trabajar con la iglesia, con los gentiles. Entonces, esos mandamientos son para toda la iglesia. Recuérdese, mandamientos para el pueblo de Israel, mandamientos para la iglesia, pero aparecen también los mandamientos que Dios da para el matrimonio. Y en esos me quiero enfocar en esta tarde. Perdón que haya dado una vuelta así a todo el contexto bíblico, pero le tengo que explicar, ¿verdad? Le tengo que explicar bien que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, mandamientos del Espíritu Santo. Este es el primer mandamiento en importancia, el primer mandamiento en orden, el primer mandamiento con promesa. Están los mandamientos al pueblo de Israel, están los mandamientos a la iglesia, pero también están los mandamientos para el matrimonio. Por eso hoy quiero platicar un poco acerca de este mandamiento y quiero por favor que me acompañe a la primera carta de Corintios capítulo 7 versículo 10. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 10. Dice la palabra del Señor: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. ¿Verdad? Esta palabra instruyo viene de una palabra griega que es parangelo. Parangelo, esa palabra es una palabra compuesta por dos palabras también griegas. Una es del griego 3844, que es la palabra para, y la otra es la griego 32, la palabra griega 32, que es ángelos o angelos. Y esa palabra ángelos se refiere, esa palabra ángelos se refiere a los ángeles, ¿verdad? A los enviados, a los mensajeros. Pero cuando se unen las dos palabras, se refiere a la función que tienen los mensajeros de Dios. Para transmitir un mensaje de parte de Dios, para mandar, para dar un mandato, para ordenar, para dirigir, para dar una instrucción. Entonces esa palabra parangelo lo que deja ver es un mandato que viene a través de un ministro. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, a los casados instruyo, no yo, sino que lo que les voy a decir es un mandamiento que viene de Dios. Yo en este momento voy a hacer la función que tiene un ángel para poder trasladarle ese mensaje. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en este texto a los Corintios. Y entonces, es decir, que esa palabra parangelo, ¿verdad? Es una instrucción, un mandato de Dios para los matrimonios. Y aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. Su similar en el Antiguo Testamento es la palabra mitzvah. Fíjese, es la palabra mitzvah, que es la 46, el hebreo 46:87. Entonces, al estudiar esta palabra parangelo, entonces vamos a ver qué es lo que el Señor le manda a los matrimonios.
¿Cuál es el mandamiento del Señor para los matrimonios? Entonces, si nosotros cumplimos estos mandamientos, definitivamente lo que vamos a estar permitiendo es que el Señor nos ponga límites, ¿verdad? Nos ponga los límites que necesitamos para que nuestro matrimonio sea duradero, para que nuestro matrimonio no sea edificado sobre la arena, sino sobre la roca, para que nuestro matrimonio tenga las bases sólidas que vienen por medio de la palabra ministerial, la palabra de Dios, para que puedan evolucionar y ser prósperos, ¿verdad? Recuérdense que muchas de las cosas que nosotros practicamos como matrimonio son porque las hemos aprendido, es decir, por imitación, no tanto porque las hemos estudiado en la palabra. Entonces, ¿quién te enseñó a ti, por ejemplo, varón? ¿Quién te enseñó a ti a ser esposo? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó a ti a ser esposo? A las hermanas les digo, ¿quién les enseñó a ustedes a ser esposas? ¿Verdad? A prueba y error, ¿verdad? Y cuando el esposo se quejaba, cuando decía, mira mi amor, yo creo que te pasaste un poco de sal. Yo no me pasé de nada, porque así me enseñó mi mamá. Entonces, desde ahí ya sabe uno, ¿verdad? Que entonces un matrimonio regularmente es por imitación, lo que hemos aprendido en la casa paterna, ¿verdad? En la casa de donde salimos todos nosotros. Entonces todas esas costumbres las llevamos al matrimonio, pero ¿quién les enseñó a ellos? ¿Verdad? A Adán, ¿quién le enseñó a que estaba desnudo? Por eso el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Entonces tomemos esa frasecita, ¿quién te enseñó a ti? ¿Quién te enseñó a que tú ibas a tener una esposa, a cómo tratarla? Por ejemplo, ¿quién como esposo, quién a ti como esposo te enseñó? Mira, hermanito, fíjate que para tratar a tu esposa lo que tenés que hacer es esto: la tenés que amar, la tenés que atesorar, la tenés que cuidar, porque ella, dice el apóstol Pablo, es un vaso más frágil. Pero tú la tratas a veces como que fuera otro similar a ti. La tratas como otro hombre. Entonces, ¿quién te enseñó? O sea, ¿cómo era? Porque esto seguramente es lo que se vio en la casa paterna, lo llevamos a nuestra casa. Lo que vimos en nuestra familia paterna, ¿verdad? Lo vamos a llevar ahora a nuestra familia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con nuestra familia? ¿Por lo que vimos o por lo que dice la palabra de Dios? Entonces, lo principal es que hagamos conforme a lo que dice la palabra del Señor, porque de esa manera no vamos a cometer errores, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a poder tener un matrimonio saludable. Entonces, hasta en el mundo hicieron una canción. Me recuerdo de un cantante que se llama Oscar de León. Oscar de León, lo presentaban a él. Él tenía una canción, no me recuerdo cómo se llamaba, pero decía, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, recuerda que ella es mujer. Decía, hasta allá en el mundo cantaban ese tipo de música, y ahora nosotros los cristianos, cuando tratamos a nuestro cónyuge, ¿verdad? A nuestra esposa, ¿verdad? Cuando tú, sierva, tratas a tu esposo, ¿cómo lo tratas? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó a ti a ser esposa? Yo les pregunto, porque aquí me acompañan 3 hermanas, ¿verdad? No van a creer ustedes que tenemos culto presencial. No, las hermanas que vienen es mi esposa, la esposa de un hermano muy amado que está acá con nosotros, que es el diácono de la alabanza. Él nos ayuda aquí en la instalación de sonido. También viene su esposa, la esposa de hermano Alfredo, que en este momento anda en Comitán, que vienen también para apoyarnos con respecto a sonido, a limpieza y a darle mantenimiento a las flores de la casa del Señor. Entonces yo les pregunto a las hermanas, ¿y a ti quién te enseñó a ser esposa? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó a ti a ser esposa? ¿Quién te dijo, mira, cuando tú tengas esposo, lo tenés que tratar de esta manera? Nomás él entre a la casa, él se tiene que quitar los zapatos y tú le tienes que hacer masajes. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ser esposa? ¿Verdad? Entonces, nosotros traemos algunas buenas costumbres, pero no me van a dejar mentir, también traemos malas costumbres. ¿Verdad? No todas son buenas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, y si en la casa donde vivías no estaban en orden,
¿verdad? Entre tus papás, que con todo respeto los bendigo en el nombre de Jesús allá donde estén. ¿Y qué tal si ahí donde tú naciste no había orden en esa casa? ¿Verdad? ¿Qué tal si tu papi nunca se casó con tu mami, sino que vivieron en unión libre? Entonces, ¿quién le enseñó a él a ser esposo? ¿Quién le enseñó a tu mami a ser esposa? Entonces, nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra cuáles son los lineamientos de Dios para que caminemos en pos de ellos y que de esa manera guardemos nuestro camino y seamos guardados de todo mal. Y sepamos nosotros que, digamos, en el caso de nosotros varones, que tenemos a nuestra esposa, ¿verdad? Yo tengo a mi esposita, tú tienes a tu esposa, que la sepamos tratar con la delicadeza que se trata a las siervas. Yo me recuerdo muy bien que en una ministración, creo que fue la primer ministración que tuve, me recuerdo bien del nombre del pastor, lo bendigo a mi hermano Alberto Mancilla allá en Guatemala, lo bendecimos al pastor Betillo con todo mi amor, lo bendigo a ese varón, ha sido una gran bendición ese siervo también. Me recuerdo que me ministré con él y entonces pues esa administración fue personal. Y entonces le dije, fíjese hermano Betillo, que así estamos con mi esposa y aquí, por allá. Y entonces me recuerdo que yo le dije una cosa. Dice, yo le dije algo. Pastor, le dije, fíjese que yo voy bien rápido, le dije. Yo estoy en un nivel espiritual que yo casi ya estoy tocando el cielo de Dios, le dije yo. Pero mi esposa, fíjese pastor, que ella como que no mucho quiere, le dije yo. ¿Y sabe qué me dijo el varón? Déjale y conseguirte otra más espiritual. Ah, no, así no me dijo. Me dijo él, pues mira, papaíto, me dijo, te paras y regresas por tu esposa y caminas junto con ella. Ahí sí que, hermano, mire, y yo le dije, pero pastor, si mire usted, nada, me dijo, no hay pretexto. Que tú estés alcanzando muchas cosas no quiere decir que tu esposa esté mal, sino que tú tienes que que venir jalando con ella, caminando con ella al mismo paso, ¿verdad? Siempre trayéndola. Y cuidadito, me le haces daño a mi linda. Me dijo, me recuerdo yo porque él le dice a uno, mira, me decía, papá no es así, me decía el pastor. ¿Y tú cómo sos? Me decía, mira, papá nos trata bien a nosotros como iglesia. Y tú tratando mal a tu esposita linda, me decía. Ay, no, ya me imagino a mi linda, ahí cuando te oye a ti que sos espiritual, me decía, hermano, ay, eso me dolía. Entonces, tal vez a veces uno como cónyuge, sea el esposo o la esposa, se cree más espiritual que la otra parte, pero déjame decirte que todos tenemos que caminar a la misma velocidad en el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que estar caminando juntos como esposos, ¿verdad? Tenemos que ir de la mano. El varón tiene que considerar que la esposa es un vaso más frágil. Es decir, nosotros somos frágiles, pero la mujer es más frágil todavía. Entonces se tiene que tener ese cuidado, se tiene que tener las consideraciones necesarias. Por eso imagínate cuánto nos hubiéramos ahorrado si nos hubieran enseñado a nosotros cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, ¿verdad? Si nos hubieran enseñado a nosotros, otra cosa sería. Si nuestros padres hubieran sido ministros, si nos hubieran educado conforme a la palabra del Señor, yo creo que no hubiéramos cometido los mismos errores, los errores que cometimos. No los hubiéramos cometido. Muchos de nosotros comenzamos el matrimonio, ahí sí que como las plantas del campo, ¿verdad? A la pura misericordia de Dios. Algunos llegamos, mamá, le cuento que va a ser abuela y aquí le traigo ya a la sierva, ¿verdad? Y ahí va tu esposa tal vez. Tal vez también pasó lo contrario, ¿verdad? Mami, ¿será que puedo hablar con usted? ¿Qué pasó, mija? Es que fíjese que yo le quiero pues contar un secreto. ¿Y qué es, mija?
Fíjese que tengo náuseas, estás empachada, le ha de haber dicho, ¿verdad? Sí, tal vez sí. ¿Será, mija? Te voy a llevar a hacer una prueba de embarazo. Y comienza a llorar ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que fíjese que Betito y yo cometimos un error. Iba a ser abuela. Ay, hermano, ¿cuántos comenzamos así? ¿Cuántos comenzamos, hermanos, que algunos se robaron a la sierva? Bueno, en el caso de los feos, pues ni modo, ¿verdad? Se tenían que robar a alguien, pero cuando uno es bonito, se lo roban a uno. Entonces, entonces necesitamos que nos enseñen. Necesitamos que nos enseñen para hacer un buen matrimonio. Entonces, veamos los parangelos de Dios para el matrimonio. Entonces, el tema de esta tarde le he puesto por nombre los parangelos matrimoniales. Recuérdese que la palabra parangelo da la idea, ¿verdad?, que es un mandamiento trasladado por un ministro, es un mandato trasladado por un ministro, es un mensaje trasladado por un ministro, haciendo la función que tienen los ángeles. Entonces, los parangelos de Dios. 1 Corintios 7:10, que fue el texto que utilicé hace un momento, dice: a los casados instruyo, no yo, sino Dios, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. ¿Verdad? ¿Cuál es la instrucción de Dios según este texto? Que la mujer no debe dejar al marido. O viceversa, ¿verdad? Que el esposo no deje a la esposa. Es que me voy a ir, no lo deje. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No lo deje. ¿Cuál es el mandato de Dios? No lo deje. ¿Cuál es el paranguelo de Dios? No lo deje. Sencillo, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta o aportación? ¿Por qué esto se acabó? No se ha acabado. Aquí comienza. ¿Verdad? Como todo matrimonio, cuando sale en las películas o en las telenovelas, que sale un matrimonio, se casan, ¿verdad? Y regularmente cuando se casan es el final de la novela o el final de la película. Qué bonito sería así, ¿verdad? Nos casamos y diga chan, 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 y de ahí diga, y vivieron felizmente toda su vida, pero permítame decirle que ahí iniciaron los problemas. Nomás se casaron y ahí iniciaron pues los tunazos, los detalles en la casa. Entonces veamos este parangelo, ¿verdad? No dejar la esposa al esposo, no dejar a su marido. Mire, esa palabra dejar viene de la raíz jorizo o chorizó. Esa palabra viene del griego 5563 y entre sus acepciones escogí tres que me impactaron mucho porque están en este orden. Y número uno es que significa separar, significa retirarse, también significa aislar uno de otro, aislar uno de otro. También significa divorciar. Déjeme explicar. Es decir, que cuando una de estas partes, ¿verdad? Que se descuida, cuando una de estas partes se descuida, se puede llegar a peligrar. ¿Cómo? Llegando al divorcio. Llegando al divorcio. Entonces, si lo vemos en figura del tabernáculo de Moisés, la palabra separar sería el antiatrio, ¿verdad? Sería el antiatrio. Le voy a hacer un dibujo aquí para más o menos para dármela a entender de lo que quiero trasladarle. Y como estoy un poco nervioso, pero tal vez por el calor, tengo hasta pegajosos los deditos. Vamos a ver, aquí le vamos a poner. Mire pues, ay, me equivoqué. Vamos a abrir aquí un documento nuevo. Vamos a abrir un documento nuevo.
Vamos a ver, permítame un momentito, aquí. Entonces esto sería, ahora le vamos a poner color. Esto sería así, mire. ¿Eh? Así es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que tiene 3 ambientes. Así, ¿eh? Perfecto. ¿Verdad que dibujo bonito? Dios ha sido bueno, me ha hecho ahí sí que dibujar bien. No, no dibujo bien, perdóneme, pero ya es el programa el que ya viene con esa función. Entonces, aquí le vamos a poner el tabernáculo. No, tan fea mi letrita, ¿verdad? Es que aquí ya se pone así. Tabernáculo de Moisés. Bueno, entonces el tabernáculo tenía un atrio. Tenía el tabernáculo un lugar santo. También tenía un lugar santísimo. Entonces, en base a esa palabra, ¿verdad? Separar o separarse, ¿verdad? Diríamos lo siguiente, que aquí en el atrio estaría la palabra separarse, ¿verdad? Aquí eh, en el lugar santo, aquí estaría la palabra aislarse. Y acá en el lugar santo estaría, en el lugar santísimo, sí, perdón, gracias, estaría la palabra divorcio, ¿verdad? Entonces, este sería el anti-atrio. Este sería el anti-lugar santo y este sería el anti-lugar santísimo. Entonces esto quedaría así, ¿verdad? Esto quedaría de esta manera. Así. Aquí. Así. Entonces quiere decir que el llegar al divorcio va a ser un proceso que va a iniciar en figura del tabernáculo de Moisés como el antilugar, antiatrio, sería el separarse. Luego sería el aislarse. Ahorita le voy a explicar cada palabra. Y por último llega al divorcio. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando todas estas palabras? ¿Por qué le estoy mencionando todas estas palabras? Porque tenemos que saber esta parte para saber cómo iniciar la restauración en nuestro matrimonio. Si ya vamos en alguna de las facetas, todavía hay oportunidad. Todavía hay una oportunidad. Aún si alguien llegó a las pláticas de divorcio, todavía hay oportunidad. ¿Verdad? Todavía hay. Porque mire, hermano, si la Biblia dice que todavía hay oportunidad para el árbol aún cuando ya es cortado, al olor del agua dice que sus raíces brotarán. Entonces todavía ahí puede haber oportunidad. Entonces la cosa es que nosotros querramos ser restaurados, ser restaurados. Entonces, ¿qué es separarse? Mire, ves, se lo voy a poner así en un lenguaje coloquial, ¿verdad? ¿Qué es separarse? ¿Qué es separarse? ¿Verdad? Esta palabra separarse. ¿Qué es separarse? Están los dos en la cama, ¿verdad? En su lecho matrimonial. Y se discutieron, ¿verdad? Antes de dormir se discutieron. Entonces esa noche no se hablaron. Uno durmió para allá y el otro lo durmió al contrario. Se dieron espalda con espalda.
Entonces se separaron. No físicamente, pero mentalmente estaban peleados. Estaban separados. Entonces así se comenzó. ¿Qué sería el aislarse? Sería que llevar ese problema, ¿verdad? Como no se quieren perdonar, como no quieren dialogar por el mismo. Llega un momento donde no, ya no, mejor ¿sabes qué? Vamos a seguir viviendo en la misma casa, pero yo me voy a dormir en otro cuarto, en otra habitación, y ya se separa uno del otro. Eso es aislarse. ¿Y qué sería divorciarse? Y ya después de cierto tiempo decir, no, ¿para qué me voy a quedar viviendo aquí? ¿Para qué voy a vivir acá? Mejor lo dejo. Y tal vez puedo encontrar a alguien con el que pueda ser feliz. Entonces ahí, eso ya hace que se cumpla todo ese proceso de separación. Está tremendo, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, se recuerda usted que el rey Salomón escribió, ¿verdad? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder los grandes viñedos. A ver, las pequeñas zorras. Pues comencemos con las zorras, ¿verdad? Las zorras son la mamá de las pequeñas. Casen los problemas grandes, los que se pueden ver, cásenlos. Pero también casen las cosas pequeñas que no se pueden, que son difícil de detectar. Hay cositas pequeñas. La Biblia dice, ¿verdad? Cuando habla que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Y luego explica qué son esas moscas. Son pequeñas insensateces. Entonces, ¿no será que ahí en nuestro matrimonio de vez en cuando hay cosas que nos separan? Aquí sería del antiatrio, ¿verdad? Que te separan, que pasas algunos días, tal vez, como son pequeñas insensateces, tal vez el que lo dijo no lo sintió, pero ¿y el que lo recibió? ¿Cómo lo recibió? ¿Verdad? Imaginemos una pequeña insensatez. Pero ¿cómo sos de bruto? Dijo una parte, le dijo a la otra, ¿verdad? El que lo dijo tal vez enojado porque se cometió un error. Pero la otra parte lo recibió en su corazón, tal vez no dijo nada, pero ya creó una molestia. No dijo nada. Cuando comienzas a ver en tu casa que tu esposa tal vez no es tan inteligente como tú, ya tienes problemas. Ya tienes problemas. Si tú te crees superior a tu esposa o viceversa, ya hay problemas. Ya se va camino a aislarse. ¿Debemos de cazar las pequeñas zorras? ¿Debemos de cazarlas? Sí, hermanos. ¿A cuántos no les ha pasado este tipo de problemas? ¿A cuántos no les ha pasado que una pequeña, tal vez una broma, tú bromeas con tu cónyuge? Yo me recuerdo que mi suegra y mi suegro, para no hablar mal de nadie, sino que de ellos nada más, no, los bendigo a mi suegra y mi suegro está en la presencia del Señor. Pero me recuerdo que me contaban ellos, ¿verdad? Es que mire, me decía mi suegra, mira, me decía, es que cada vez que bromeamos con Alfredo, me decía, Alfredo se llamaba él también, oye hermano, va a pensar ahí de que cada vez que bromeábamos con Alfredo,
terminábamos peleando, me decía, porque él, sus bromas eran pellizcar, me decía, a mí me dolía. Y mira, vos sabés cómo soy yo, me decía mi suegra, ¿va? Y paz, pues, y le pegaban donde cayera. ¿Y cómo son tus bromas? ¿Y cómo son tus bromas? Algunos bromean con sus esposas de maneras bien fuertes, ¿verdad? Las asustan. Usted no ha visto videos ahí donde sale uno que se pone una máscara y la esposa durmiendo y ya, uy, la pobre esposa. Si yo fuera esa mujer, no, bueno, la mujer no, si a mí mi esposa me hiciera eso, yo digo que de plano, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que lo asusten así? Pero a veces cometemos errores. Si bromeas con tu esposa, ten cuidado. Yo bromeo con mi esposa, ¿verdad? Yo pues soy bien bromista y los que me conocen saben cómo soy. Y si saben cómo soy, ¿para qué me molestan, verdad? Como dijo aquel, ¿verdad? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Digo, ¿verdad? Pero yo ahí con mi esposa, yo bromeo, ¿verdad? Yo tengo mi forma de bromear con ella. Es diferente, ¿verdad? Las bromas de ella son diferentes a las mías. Entonces yo te pregunto a ti, ¿y tú bromeas con tu esposa? Porque pues claro que tienen que haber cariñitos de esa forma, ¿verdad? Y si no hay que preguntar qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Será que pasa algo aquí? ¿Será que este es tan serio? ¿Qué pasa? Porque tienen que haber bromas de vez en cuando, hermano. Uno de los dos siempre es así serio. ¿Verdad que sí? Sí, uno de los dos siempre es serio. ¿Quién es serio de ustedes dos? ¿Quién es serio de ustedes dos? ¿Por qué será que todas las mujeres son serias, hermano? Nosotros los siervos sufridos tenemos que bromear ahí, quitarnos la camisola para bromear. Está bien las bromas, pero que no se denigre, que no se denigre, ¿verdad? Que no ofendas con las bromas, para que esto no pase a mayores. Entonces, veamos el primero. No, ya le expliqué, el aislarse, ¿verdad? Es como pasarse, no haber perdonado, llegar hasta el divorcio. Entonces, veamos entonces cada uno de estos pasos para así estar apercibidos, hermanos, y que el Señor guarde nuestros matrimonios. Amén. Que el Señor guarde tu matrimonio, que el Señor te fortalezca y puedan volver al primer amor. Recuérdate que a la iglesia de Éfeso, eso fue lo que le recriminó el Señor. Mira de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Siempre hemos puesto el ejemplo de que durante el noviazgo viva la flor, y donde te pongo que no te pegue el sol, y te traigo chocolates y te traigo estas flores, y que mi amor eres la única, y yo que sin ti me muero, y yo que me tiro un puente si no te veo, y yo que quisiera estar todos los días contigo, pero media vez se casan. Se acabó eso. Y ahí es si querés dormirte, si querés comer, si querés levantarte, si querés vamos. Ya no es vamos, ¿verdad? Ya se acabó todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces veamos qué separa, ¿verdad? Veamos qué separa. Porque esto definitivamente nos va a fortalecer, ¿verdad? Y si nosotros tenemos este tipo de problemas, pidámosle al Señor que nos restaure. Pidámosle al Señor que haga un milagro en nuestra relación. Número uno, la separación, ¿verdad? La separación. Entonces debemos de notar, mire pues, hay 3 ofensas delante de Dios. 3 ofensas: transgresión, pecado e iniquidad, ¿verdad? Diga conmigo: transgresión, pecado e iniquidad. A ver, cada uno corresponde a estos. La transgresión corresponde a la separación. El pecado corresponde al aislarse, y la iniquidad al divorcio. Entonces,
Entonces, veamos entonces ese proceso, porque entonces si la transgresión, hermano, ya lo hemos hablado muchas veces, que son malos pensamientos que tenemos. ¿Quién de acá todavía tiene malos pensamientos? Todos. Todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Entonces, veamos cómo podemos, cómo podemos ver lo que provoca esto y así poder cazar esas zorras, esas pequeñas zorras, para que tu viña no sea afectada. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Mire esto pues. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración y volved a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Ay, chacatay, dijo mi apóstol, ¿verdad? Nuestro apóstol. ¿A qué se refiere esto? ¿En qué puede haber separación? No os privéis el uno del otro. El débito conyugal. El débito conyugal. Ay, tal vez la esposa o el esposo se niega a su cónyuge, ¿verdad? Y entonces esto, si no hay un común acuerdo para esto, ya se comenzó un proceso de separación. Es decir, acá la primera forma de separarse es cuando no hay un común acuerdo con respecto al débito conyugal. Entonces voy a pasar luego, por amor a los niños que nos estarán viendo allá y por los jóvenes que tengo acá, ¿verdad? Sigamos. Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Se recuerda usted que el texto anterior también decía, ¿verdad? Para no caer en la trampa de Satanás, ¿verdad? Con respecto al débito conyugal. Pero aquí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Entonces aquí vemos tres cosas, ¿verdad? Airarse, enojarse y darle oportunidad al diablo. Es decir, te puedes enojar, te puedes molestar con tu cónyuge, sí. ¿Te puedes enojar? Sí. Pero antes de que se ponga el sol, te tienes que poner a cuentas. A ver, pues, ¿alguna vez, hermanas amadas, les pregunto a ustedes, alguna vez su esposo las ha ofendido? ¿Alguna vez su esposo las ha ofendido? Sí, sí. ¿Y ha pedido perdón? ¿O se quedó ahí esa espina? Entonces, cuando no hay perdón, este proceso ya comenzó. Porque se comienza a almacenar, se comienza a almacenar, se comienza a almacenar. Y mire, hermano, y el enemigo se aprovecha de esas situaciones. Por eso dice ahí, ni deis oportunidad al diablo. Quiere decir que cuando no hay perdón, el diablo se puede aprovechar de esa situación. Y eso puede traer como consecuencia a que se pase al otro nivel. A que se dé ya digamos, la primera es una separación mental. La segunda va a ser una separación literal. Y por último se va a llegar al divorcio. Qué tremendo va. Así es que si tú me estás viendo y el Señor te está hablando, ¿verdad? Si tú le has faltado al respeto a tu esposa o a tu esposo, tal vez tu forma de ser tal vez es explosiva. Este es un tiempo de reconciliación, donde el Señor quiere restaurar tu matrimonio
Y una de las formas va a ser perdonando, ¿verdad? Aprovechando que nos tienen aislados a todos. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, cuando habla de la parábola de lo perdido, ¿verdad? Está lo perdido, la oveja perdida, la moneda perdida, y está el hijo perdido. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que la moneda perdida se perdió en casa? Y la mujer tuvo que encender la luz, tuvo que barrer la casa para encontrar la moneda, y luego hubo fiesta. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere que ahorita estamos en el tiempo, en el momento indicado para que todo lo que nos está afectando en nuestro matrimonio, en nuestra casa, lo podamos venir, ministrarnos, limpiar y que haya fiesta. Esta es una cosa bien importante, hermanos. Esa fiesta se puede tomar como estar en paz acá en la tierra, y la Biblia dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? Es decir, si nos ponemos a cuentas acá en la tierra, cuando venga el Señor y nos pida cuentas el Señor de todo lo que hemos hecho, entonces vamos a poder decir: Señor, yo estuve peleando, pero me puse a cuentas. Perdoné, Señor. Entonces, otra de las cosas que inicia este proceso que estábamos hablando, que es el tener una molestia y no buscar la forma, sino que quedó una molestia, quedó un enojo ahí. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Sigamos. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Hermanos amados, y todo lo que tú haces, ¿te pones de acuerdo con tu cónyuge? Mi amor, voy a comprar, tengo algunos centavos, tengo algún dinerito ahí de más, me dieron una mi paga que puedo utilizar para algunas cosas, y voy a comprar, mi amor, una pelota de fútbol. Y tal vez la necesidad en la casa es que se compre una despensa. ¿Te pusiste de acuerdo? ¿Ah? ¿Te pusiste de acuerdo para hacer eso? ¿O solo compraste? Entonces, cuando uno no se pone de acuerdo en lo que tiene, en las cosas de la casa, cuando uno no se pone de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos abriendo una oportunidad para que se dé una separación. Para que se dé una separación. Si me pueden recoger el trapito aquí, hermanos, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es otra cosa? No ponerse de acuerdo. No ponerse de acuerdo. La otra, mire esto, hermano, mire qué tremendo esto. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Qué separa? ¿Qué es lo que separa? El chismoso. Mire, hermano, cuando habla acá del chismoso, es una entidad de chisme. No le abras la puerta a esa entidad. Cuando lleguen allá a tu casa y fíjese que usted no sabe la última. No, ni la última ni la primera, dígale usted. Hermano, ten cuidado con los chismosos. Ten cuidado con la gente que solo llega a hablar de los demás. Ten cuidado, no los dejes entrar, porque esto puede provocar. Un día van a hablar tal vez de tu cónyuge y te lo vas a creer. No le permitas la entrada a esa entidad, a la entidad llamada el chismoso. No permitas que entre.
Ay, qué sabroso es el agua cuando hay mucho calor. Aquí hay mucho calor, por cierto. Estamos como a 39, creo. No, como a 20, como a 32, hemos de estar como a 30 por ahí. Pero hay un calor insoportable, pero está sabroso. Es el único lugar donde uno se puede disfrutar eh, una, un refresco bien frío a la medianoche. Aquí eso se disfruta muy bien, ¿verdad? Rico, sabroso. Entonces, no permitas que entre el chismoso a tu casa, porque eso puede abrir la puerta para que se inicie un proceso de separación. Veamos otro. Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Hermano, ¿a qué se refiere este? A que sé cuidadoso con lo que tú hagas, porque cuando se comete la misma falta muchas veces, esto llega a provocar que la otra persona tenga una molestia en su corazón y se dé una separación. Ten cuidado, guárdate. Por ejemplo, si a tu esposa no le gustan tus amigos, sepárate de ellos, ¿verdad? Sepárate de ellos, sencillo. Si a tu esposo no le gustan tus amigas, bueno, también sería cardíaco que le gusten, ¿va? Si no le caen bien, pues, si no le caen bien, para evitar ahí eh, algún, alguna situación. Si no le caen bien, no te juntes con ellas, no te juntes con ellas, ¿verdad? Entonces, ten cuidado, guárdate en el nombre de Jesús. Veamos el segundo punto, aislarse uno del otro. Esta, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Esto equivale al pecado cuando ya se lleva por obra algo que uno estaba pensando, ¿verdad? El primero lo tenía en mente, este segundo lo va a poner por obra, es decir, se va a separar. Y dice la Biblia en Proverbios 18:1, el que vive aislado, su propio deseo, busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Ay, hermano, qué tremendo, ¿va? Es decir, cuando se pasa a esta etapa, ya la persona ya no está buscando agradar al otro, sino que ya está buscando lo propio. Ya la otra parte ya no le importa, ya lo que quiere es, yo aquí, ahí ella ve que vea cómo sale o que vea él cómo sale, pero yo aquí ya no, aquí mejor yo busco a ver qué voy a hacer, ¿verdad? Muy contrario a lo que dice el amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando habla acerca del amor, dice la Biblia que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. ¿Verdad? Cuando uno está lleno de amor, ¿a quién quiere agradar? Por ejemplo, la esposa, ¿verdad? Ay, hoy voy a hacer lo que le gusta comer a mi esposito. A él le gusta comer sarks, le gusta. Aquí, por cierto, sarks son unos gusanos así grandotes, grandototes, así, bien grandotes, así. Entonces dice, hoy le voy a hacer de esos a a él le gustan, aunque a ti no, ¿verdad? A él le encantan, entonces tú pensaste en él. Pero cuando tú piensas en tu deleite, cuando tú buscas tu deseo, entonces ya vamos por la segunda parte. Y tú cuando piensas en algo, estás haciéndolo para agradar a tu cónyuge o para agradarte a ti. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar? Eh, Miren, pues, yo estoy pensando en comprar un vehículo acá en México, si el Señor me lo permite, si el Señor me da la vía. Pero creo que uno de los vehículos que no buscaría sería una bicicleta. Y si busco una bicicleta sería para dos. Porque de plano ahí pondría a mi esposa a que pedalee ella y mi hija y yo con una, en una, mi,
yo atrás ahí en tacos, ¿verdad? Que me lleven a mí. Voy a aclarar lo siguiente. Lo que estoy hablando ahorita no es para decir que tal vez acá mis hermanos compran sus bicis, ¿verdad? No, lo que quiero decirte es, si yo voy a comprar algo, lo primero que voy a hacer es decir, Señor, yo lo que quiero es andar con mi esposa. Lo que quiero es andar con mi hija, Señor. Será mucho pedir si tú nos concedes eh, un triciclo, Señor. 3 sentaderos en esa bicicleta, ¿verdad? O pídele un carro, ¿verdad? Por eso le digo yo, cuando compras algo, ¿en quién estás pensando? ¿Estás pensando en tu beneficio o estás pensando en el otro? Está tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Para que no se desanimen los hermanos que compraron sus bicis, está bien, para cuando anden solos, pero también piensen en el otro vehículo donde pueden andar ya con familia, ¿verdad? Así no hay ningún problema. Ay, que el Señor nos ayude. Miren, hermanos, por ejemplo, aquí dice, contra todo consejo se encoleriza. Se me viene, recuerdo ahorita, aquel hombre Nabal. Entonces, cuando yo veo a ese hombre Nabal, era un hombre que se aislaba. Era un hombre de veras, algo ermitaño, hermanos, complicado. Entonces yo le quiero poner algunos textos para analizar un poco la vida de este personaje y ver cómo involucionó la persona de separarse a aislarse. Primer libro de Samuel 25:3. Y el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Era calebita. Mire, hermano, qué lujo de hombre este. Era áspero. Era áspero. Era malo para tratar a su esposa. O sea, este hombre él no quería agradarla a ella, sino que él le importaba si la agradaba o no la agradaba, entonces la trataba mal. Entonces no caigas en eso. No caigas en eso. A los matrimonios instruyo, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? A los matrimonios instruyo, no yo, sino Dios, ¿verdad? Trata bien a tu esposa. Trata bien a tu esposa. Veamos otro. 25:17, el primero de Samuel, Biblia textual. Ahora pues considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es tan hijo de Belial, dice esta versión, que nadie le puede hablar. Ay, hermano, era un hombre que se le acercaban y él era tal vez violento, ¿verdad? No me hables, pero no me hables, pero no me hables. Ay, hermano, qué horrible es ser vivir con una persona así, ¿verdad? Pero ¿y no será que a veces caemos nosotros en eso? ¿No será que nosotros a veces nos volvemos hijos de Belial, hermanos, hombre? Por eso yo cuando voy a grabar, miren mis amados hermanos que nos están viendo en este momento, invito por lo menos a 2 matrimonios, porque así que les pase tractor el Señor. Son dos matrimonios, son 3, perdón, el mío y el de los otros 2 hermanos que nos da duro la palabra, hermano, la palabra confronta. Pero mire, hermano, al llegar a entender esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a tener una vida familiar bien preciosa, ¿verdad? Ponle este ejemplo, ¿verdad? Cuando una familia acepta a Cristo es como el pueblo de Israel que salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, haz cuenta y caso que es como nosotros cuando estamos pasando los tunazos.
Pero cuando nuestro matrimonio está bien, es cuando decidimos pelear para obtener la tierra prometida, para entrar a Canaán. Entonces, pelea la batalla que tienes que pelear para que haya una buena restauración en tu vida. Y nunca, mira, te voy a decir algo, una de las estrategias o una de las formas para ser restaurado es que nunca veas a tu cónyuge como el que está mal. Vete a ti, ve tu corazón, ve tu interno, a ver, para que digas, no, aquí el que está mal soy yo, ¿verdad? El que está mal soy yo. A tu cónyuge que le hable el Señor, porque cualquiera que me está viendo ahorita dirá, sí, esa palabra es para mi esposa, esa palabra es para mi esposo. No, esa palabra es para ti, por eso el Señor te está permitiendo verla. Ay, nadie le puede hablar. Veamos otra y ya con esta voy terminando. Primer libro de Samuel 25:25, nueva traducción viviente. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Aquí está hablando, ¿cómo se llama? Abigail. Pero lo que dicen las demás versiones es, así como es su nombre, así es el tal. Pero esta dice, él es un necio, porque así es su nombre. En el matrimonio, muchas veces uno es necio, hermano. Terco y medio, hermano. Blanco le dicen negro. Blanco, negro. Y hermano, ¿quién lo saca de ese lugar? Entonces Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros no lleguemos a ese punto del divorcio, a ese proceso de separación, sino que poder discernir, escudriñar y poder ser ministrados para que no se dé eso en tu vida, ni en tu familia. Que no se dé eso en tu familia, que no se dé eso en tu matrimonio. Amén. Qué tremendo esto, hermano. Y la última etapa, que es la del divorcio, ¿verdad? Esta es la última etapa donde solo Dios puede hacer un milagro, hermano, para que una persona se retracte de esto. Solo el Señor, ¿verdad? Solo el Señor. Entonces yo quiero terminar acá. La palabra divorcio en griego se dice apostasía. Y hay una apostasía irreversible y hay otra reversible. Es decir, hay un divorcio donde todavía se tiene esperanza, pero hay uno donde todo se acabó. Entonces, no permitamos que el enemigo robe la bendición del campo que Dios te dio con tu esposa. Así es que vamos a orar para ministrar esta palabra y que el Señor nos ayude a alcanzar todas las bendiciones que tiene para nosotros y de esa manera poder cortar y ser ministrados para que el Señor bendiga tu matrimonio, bendiga tu familia. Así es que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orarle al Señor. Lo importante, lo más importante, y ruego al Señor que nosotros veamos nuestro interno, cómo está nuestro interno, para que de esa manera nosotros podamos venir y solicitar la ayuda, ¿verdad? Para que sea restaurado tu matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la palabra que has traído, Señor, en esta tarde preciosa, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que reprendas, Padre Celestial, que anules toda separación, Señor, en los matrimonios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, me estoy levantando en favor, Señor, de los matrimonios que me corresponde ministrar, Señor. Te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, papito lindo, que anules, toda carta de decreto, Señor, de divorcio, de separación en las familias, Padre. Señor, ayúdanos a cazar todas las zorras pequeñas, las zorras grandes que estén afectando a los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús vengo atando, Señor, a toda entidad que se ha querido meter en las casas de mis hermanos para provocar divisiones, para provocar separaciones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor,
te ruego que tú los bendigas, te ruego que tú guardes sus entradas, sus salidas, su caminar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vengo suplicándote, Señor, que tú nos permitas, Señor, encontrar cada vez más, Señor, el campo perfecto, la viña perfecta en nuestra esposa, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús, hermano amado. Bendice a tu esposa en este momento, bendice a tu esposo, allá donde esté tu familia, bendícelos. Tómate un tiempo, por favor, para bendecir a tu esposo, para bendecir a tu esposa, para bendecir a tus hijos. Bendice en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a mi esposa, Señor. Te ruego, Padre, que como vid fecunda, Señor, dé su fruto al 30, al 100 por uno, Señor, y al 60. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Por favor, Señor, que todas las viñas que están al alcance de mi voz, Señor, renueven sus frutos, Señor, que venga un renuevo, que venga una reconciliación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por favor, papito lindo, anula, Señor, todo decreto en contra de los matrimonios, Señor, en contra de la separación, en contra de la división, en contra, Señor, de los divorcios. En el nombre de Jesús, papito, no permita, Señor, que hayan divorcios, Señor, en la iglesia de Cristo. Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, papito. Te ruego que tú nos llenes de tu amor, nos llenes de tu paz, nos llenes de tu gozo, Señor. Que cada uno, Padre, así como tú lo dijiste, lleguemos a ser una sola carne, Señor, que estemos en un solo sentir, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, papito. Te lo suplico, por favor, Padre. Bendice las casas, Señor, de la iglesia que pastoreamos. Bendice a cada familia, Señor. Bendice cada matrimonio, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Fortalécelos, Señor. Haz que esos matrimonios, Señor, den su fruto, Señor, en su tiempo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todas las familias, Señor. Levanta vallado de ángeles alrededor de ellos, papito. Te lo suplicamos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana.